Bienvenidos a todos ustedes, un abrazo grande, gigante a todos los seguidores de este canal de podcasts, conversaciones muy interesantes para todos nuestros seguidores. Antes de dar inicio a este capítulo, quiero invitarlos a todos ustedes para que primero se suscriban a este canal, para que activen la campanita de notificaciones, para que le den like a este video, y a todos los que han visto todos los capítulos, que han disfrutado con nosotros. Esa es la idea, que ustedes compartan este contenido, que ustedes disfruten de estas buenas conversaciones que estamos haciendo y creando solamente para ustedes. Así que bienvenidos a un capítulo más de conversaciones interesantes en este podcast. Hoy tengo el placer, la dicha de tener una invitada muy especial. Que en mi caso es muy especial, la verdad, porque es un tema que a mí me llama la atención, y yo sé que todos los que han visto el título de este video están en la misma tónica, les llama la atención, tienen curiosidad, les causa intriga muchas cosas, muchos son incrédulos en el tema. Bueno, hay una variedad de cosas que se encuentran acá. Y de verdad es un placer recibir hoy a Nubia Janet Rodríguez de Carvajal, además en compañía de Edgar, su esposo, Edgar Carvajal. Bienvenidos, Nubia, gracias por estar acá. Muy buenos días. Si quieres te puedes acercar un poco más al micrófono para que te escuches mejor, ahí está. Muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contenta de estar acá en tu programa también. Bienvenida. Gracias. ¿Hace cuánto fue que nos vimos más o menos? Hace exactamente como un añito, creo. Como un añito más o menos. ¿2 añitos? Año y medio. Estuvimos por ahí compartiendo en algún otro formato que tuvimos por ahí. Estuvimos compartiendo un poquitico sobre esta experiencia, sobre esta historia, sobre este testimonio, ¿lo podemos llamar? ¿Cómo se llama esto? Un testimonio de vida, un testimonio de superación personal también. De superación personal. Uh-huh. Se viven muchas cosas frente a este rollo, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar, tal como lo dice el título del video, sobre un suceso que a veces parece de película. Aún para este siglo, aún creemos que esa vaina es como de película, que solo pasan las películas o le pasa a X persona, pero a mí jamás me va a pasar, que es el tema de la brujería. Correcto, sí, de los trabajos que hacen algunas personas que no son de muy bien y deciden pues acudir a este tipo de cosas para causar daño a otras personas, hacerles daño, exactamente, y muchas cosas más, ¿cierto? Nubia, pues arranquemos pues contando quién era Nubia antes de que pasara todo esto. Bueno, ahorita vamos a llegar a la vida tan exitosa que tienes ahorita, chévere, tu vida empresarial, tu vida humana, tu vida matrimonial, pero ¿qué pasaba en la vida de Nubia antes de que ocurriera este suceso para que lleguemos a este punto? Bueno, ¿quién era Nubia antes? Pues Nubia antes era una persona, bueno, siempre soy normal, ¿no? Pero digamos, me vi en una situación, como tú mismo lo dices, tremenda, dura, porque yo también era una persona, digamos, escéptica de todo este tipo de cosas como la brujería o, sí, tipos de trabajos de eso. Soy una persona muy católica, fui criada por mi señor padre, mi papá Gustavo. Entonces, pues, siempre estábamos los dos en todo momento. Mi vida siempre fue al lado de él. Por cosas de la vida, del destino, bueno, pues nunca tuve la guía de una madre, siempre de solo mi padre. Sí. Con el tiempo, pues yo ya empecé como quien dice, a crecer, a formarme toda una mujer. Pero pues, a veces uno también comete errores, ¿no? Que pues después los termina pagando de una u otra manera muy caros. ¿En qué sentido? A veces simplemente la misma inocencia de uno o la forma de ser de uno, no sé, creo que atrae a este tipo de cosas para que le hagan a uno pues daño. Yo en mi vida pues tengo 4 hijos, sí. Ya 2 mayores y una nena y otro bebé. Entonces con mi primer, digamos, situación sentimental, tuve 2 niños, en el cual pues la relación no se llevó muy a buenos términos porque pues el comienzo salí de mi casa y en busca de trabajo, de nuevas oportunidades, pero con el tiempo pues conocí al papá de mis 2 hijos mayores. Sí. Me fui a vivir con él, efectivamente, pero la relación no fue una relación muy dada, muy cómoda porque
En ese entonces el papá de ellos pues se la pasaba trabajando, viajando y prácticamente me tocó criar a mí y a mis hijitos sola. Bueno, además que te identifico el tema como muchas relaciones que existen, ¿no? Exactamente. O sea, que no, pues, no son tan chéveres de pronto, pero digamos que vivías ese tipo de relación que bueno, Sí. no está como tan chévere, pero ahí vamos. Exacto. Y ya pues con el tiempo la situación simplemente no dio para más, entonces mi papá me apoyó mucho en eso y se acabó esa relación. Duré el trayecto de 5 años sola, luchando por mis hijos y en compañía de mi señor padre. De ahí pues lamentablemente, bueno, dadas las circunstancias, pues ya esos 5 añitos que duré ahí, conocí al papá de mi otro hijo, que se llama Messi Sí. Andrei. Entonces con él sí fue una situación totalmente dura, impactante, porque pues, como te digo, fue una relación que inició ahí de amistad, de todo, bajo las circunstancias, la presión, sacar a los muchachos adelante. Tomé una decisión muy, como dice, muy apresurada tal vez en ese momento. Entonces, pues esta persona no tenía simplemente una relación conmigo, sino que habían como 3 o 4 mujeres más. Ok. Entonces eso pues, ¿Qué edad bueno, tenían? no lo sabía. ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? Yo tendría por ahí unos, no sé, unos 28 años, 30 años, Súper creo. joven. Sí, Súper sí, joven. súper joven. Y entonces, pues, como te digo, estaba sacando a mis otros 2 hijos adelante. Mi Sí. papá, vivíamos Sí, sí, los sí. 3. Y pues, siempre, gracias a Dios, me ha gustado trabajar porque pues mi papá me enseñó a eso, a trabajar y a conseguir lo que tú quieres. Y pues en esas circunstancias de la vida estaba atravesando tanto, digamos, crisis, pero emocional. ¿Por qué? Porque en ese tiempo mi papá se me enfermó, le diagnosticaron cáncer. Entonces pues tenía eso, tenía mis hijos, tenía mi trabajo, tenía eso encima, de que mi papá pues le quitaron una piernita. Iniciar todo ese proceso para mí fue duro. Emocionalmente pues estaba prácticamente sola, no tenía el apoyo de nadie. ¿Y estabas con este chico, con esta persona? Todavía no, fue en ese entonces cuando distinguí a esa persona. Entonces Ok. apareció ahí como para decir, yo te voy a ayudar, yo Ok, te voy ok. a colaborar, yo te voy a esto. Se dieron, así fue. Entonces, a través del tiempo se llegó a una relación. Sí. Pero en esa relación yo estaba inerte de todo lo que él era, ¿sí me hago entender? Yo no sabía de sus compromisos, de sus amoríos, no tenía ni idea, exactamente no, nada. Simplemente fue como ese punto ciego que uno se va ahí, se deja deslumbrar por la ayuda, porque apareció. Cosas ya. que pasan, además que no es nada salido de lo natural, Nubia, ¿no? Ujú. O sea, no es nada que no le ocurra a muchas personas, o que no nos pueda ocurrir a muchas personas en algún momento, ¿no? Los sentimientos, las Claro, emociones. pero entonces, digamos, ahí influye también, digamos, yo para él era, pues, supuestamente una persona joven, como tú lo dices ahorita, pero él ya era una persona mucho más mayor que yo. Con más experiencia y demás. Entonces uno piensa que como es una persona mayor, pues es una persona que a uno lo va... Más estable. Exactamente. Sí. Y no, fue exactamente, bueno, se dio la relación, se empezó a presentar a la familia, todo, pues mi familia no le cayó bien, así que no la conoció a todos, conoció muy poquitos. Y pues, en fin, se dio eso. E incluso mis padrinos o muchas personas cercanas me dejaron de hablar al ver que yo había iniciado ese tipo de relación con esa persona. Simplemente preguntaba el por qué y me decían que ni siquiera había mirado dónde estaba. Yo, bueno, seguí. A pasar del tiempo me di envuelta en que estaba... con el tiempo que pasó esa relación, pues quedé en estado de embarazo. Sí. Entonces, al quedar en estado de embarazo, pues eso fue un caos total, porque el embarazo vino a mi vida, pero no de manera, como tú dices, de ese amor de una pareja, sino vino por las circunstancias y todo. Y fue impactante porque empecé a ver muchas cosas, muchas situaciones que yo decía, esto no es normal, o sea, que pase en una pareja esto.
Y me empecé por sí misma a enterar Pero hablas de realidades comunes, o bueno, comunes suena feo, pero bueno, infidelidad. Exactamente, de sí, todo cosas, eso. Cosas que uno dice, bueno, ya no, como que no es tan chévere, esta no era la persona que quizá yo quería tener a mi lado. No fue la persona que quería ser. Exactamente, nomás después a los dos meses de embarazo ya la persona dijo sencillamente como que fue un error, como que no es hijo mío, como que, Okay. bueno, todo eso. Entonces yo dije, bueno, de todas maneras, ¿qué pasa? Que a pesar de eso, yo seguía luchando porque mi prospecto era sacar mis hijos adelante, a pesar de que aguantara humillaciones o muchas cosas, yo era por ellos. Claro, claro. De hecho, había como fuera había un hogar, ¿no? Había la Exacto. necesidad de seguir adelante, ¿no? De tener una relación estable. Y pues al comienzo pensé que era normal cuando una persona dice, bueno, yo necesito, tú trabajas conmigo, yo te pago un sueldo, pero tú no puedes gastarlo, tienes que hacer esto. Entonces es como si la persona dice, no puedes salir, no puedes hacer esto porque tienes que estarse ahí. Entonces yo empecé a sentir que yo no podía tener, mi dinero que se me pagaba no lo podía tocar porque no lo permitían. O sea, debía estar ahí siempre, como en esa jaulita ahí de no salir. Sí, bueno. De no darme esa proyección de decir, la voy a apoyar para que empieces a hacer tu dinero, tus negocios, tus cosas. No, era todo lo contrario. Nubia, ¿por qué llegamos a ese tema? ¿Por qué llegamos a ese punto y hacemos un preámbulo porque, pues bueno, yo sé que la historia es un poco más larga de contar y tendríamos que pasar mucho tiempo para poder conocerla a fondo, pero quería que conociéramos un poquitico el proceso, ¿no? De una persona normal que tiene su vida normal, su trabajo, su relación, su familia. Es ahí, Nubia, cuando empieza este tema del trabajo, de la brujería. Es ahí en ese momento. Ya, puesto que ya mi hijo había nacido, en la casa empezaron a pasar cosas, pues, que uno dice, pues, no normales. Digamos, yo llegué al punto de que ya dejaba, digamos, acá un lapicero o un cuaderno o algo que estuviera tocando en el momento. Cuando yo volvía, eso ya no estaba ahí, ya estaba como en otro sitio. Me iba para el baño, veía que las cosas como que se movían. ¿Así inicia todo? Es algo similar, así inicia todo en lo material, ¿no? Porque en el cuerpo espiritual se siente diferente. Ven, pero bueno, aquí hay dos cosas muy interesantes y es que se hizo totalmente material el tema. Empezaste a ver que pasaban cosas que normalmente no ocurrían, ¿no? Que uno dice, exacto. ¿Qué está pasando acá? Pero bueno, ¿qué creías en el momento? No, pues que era, pues que yo me estaba volviendo loca, porque no le encontraba otra explicación. O sea, si yo dejo esto aquí, pues de lógico que lo voy a dejar ahí, cuando yo vuelvo debe estar ahí, ¿sí? No está en otro sitio ni en otra parte diferente a eso. Y simplemente yo comentaba y me decían que me estaba volviendo era loca porque o que yo me lo estaba imaginando o que yo lo estaba haciendo para llamar la atención o algo similar. Yo decía, no, pero es que no es normal. No, o sea, no es normal. Y yo decía algo y al momento todo era, digamos, comentaba algo y al momento decía, no, pero tú nunca dijiste eso o usted no dijo eso. Yo le decía, pero ¿cómo es posible si yo sé muy bien lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo? Empezaron los problemas mucho más fuertes de la infidelidad, de todo eso. Llegaron los golpes, los maltratos, bueno, todo eso. Ya etcétera. A nivel de pareja. Sí. Ok. El conflicto ya se volvió pesado. Sí, bastante. Entonces, sin embargo, yo pues, por mis hijos, por todo, seguía. Yo dije, no, a algún momento tendrá, bueno, no sé. Dadas las circunstancias que en mi vida alguna vez, estando ahí, me tocó, bueno, tenía una conciliación con el papá de los niños y me tocó salir de la casa e ir a esa conciliación, pero ya ese día cometí un error fatal que fue, digamos, la confianza a veces mata, ¿sí me hago entender? Porque yo estaba en una, como llaman ustedes, una conciliación ante una fiscalía. Al frente hay una cafetería y yo distinguía a la persona, ella me distinguía, sabía qué tomaba yo cuando yo iba o salía o me gustaba ir a tomar ahí un tinto, una aromática o algo. Y pues ese día yo cometí el gran error de digamos, salir y saber que en esa cafetería cuando yo salí, que salí pues digamos de una u otra manera inestable, porque el papá de ellos no quería responder, nada. Pedí un tinto, dio la casualidad que la señora ya lo tenía servido, ya estaba listo, pues yo lo vi normal, lo recibí y
Me lo en tomé. una cafetería normal. Una cafetería. De una ahí. persona que conocías, además. Exacto. Bueno, distinguías. Exactamente. Ok. Sí, de hecho hablábamos, intercambiábamos así palabritas y ya. Y ella me dijo, ¿su tinto? Yo le dije, sí, mi tinto. Y pues ya ella me lo tenía servido, pues yo me lo tomé normal. Me Sí, fui. pues cosas de las que nadie desconfiaría, ¿no? Diría, bueno, Exactamente. Pero que hoy en día le toca a uno. No sé. listo, y te Bueno. tomaste el tinto. Y me tomé el tinto, pero entonces el suceso de ese día fue que yo para llegar a la casa, o sea, llegué como si yo estuviera borracha, me hubiera ido a un bar, a una cosa y me hubiera tomado no sé cuánta cantidad de cerveza porque yo prácticamente llegué a la casa ebria. Y cuando iba como en la mitad de camino todo me empezó a dar como pues vueltas y de todo. Yo dije, pero ¿qué? Algo me está pasando. Y pues como la relación con el señor no estaba bien, ni modos de comentarle, ni modos de decirle, y había fallado ese día al trabajo, pues ni modos. Claro. Lo que hice fue seguir para mi casa. Y cuando llegué a la casa no pude ni siquiera abrir la puerta de lo mismo mal que estaba, pero yo no había tomado. Mi hijo, el mayor, fue el que me ayudó a subir las escaleras porque prácticamente me subieron como gateando. Sí. Entonces pues el niño se asustó porque dijo, mamá, ¿usted fue a tomar o qué? Le dije, no, yo no tomé, pero algo tengo porque mi cuerpo me empezó o sea, las piernas, ya cuando llegué a la casa, definitivamente las piernas no me... Se salió de control el tema. Exactamente, y desde ese día, pues yo caí a cama. Yo duré prácticamente casi 25 días en cama, o sea, pero no... O sea, a raíz de eso, bueno, ese día vas a la conciliación. Pues parece que ese tinto no fue lo que detonó todo. Parece ser que la persona que me estaba haciendo daño, diciéndolo tristemente, impactadamente, por medio de mi pareja que tenía, me estaban introduciendo cosas en la comida. ¿Sí me hago entender? En mi casa yo hacía mi alimento. Sí. Y esa otra persona que estaba con él, o con ellos, no sé, a estas alturas de la vida, en mi comida, en los jugos, en las cosas que yo preparaba, lo que yo me consumía mismo en la casa, me estaban echando algún tipo de cosas que yo no me estaba dando cuenta. Porque O sea, el tinto fue el detonante, venía pero de tiempo ya eso atrás. venía de tiempo atrás. Ya porque venía. yo ya me tenía sintiendo tiempo atrás, pues con dolores de cabeza normales, bueno, así. Y yo iba al médico, pero allá nunca me descubrían, no, tú está bien, el examen le salió bien. Le decía, pero es que soy yo, emocionalmente me siento que me duele mucho la cabeza, siento mucho decaimiento, mucho sueño, las manos, o sea, vivía con esa cosa de así, y esa inseguridad y miedo. Pero entonces uno dice, tal vez por la situación, el estrés, pero entonces... Ese tinto fue el detonante para mí ese día. Podrías decir incluso esa ansiedad, ese estrés, que lo podemos sí, porque llamar yo misma ahorita. me cogía de los pelos y me arrancaba, pero lo que eran las puñadas del mismo estrés que formaba todo eso. Bueno, ven, antes de que lleguemos al tema, bueno, el tinto como que detona todo, caes a cama ya en un tema físico, pero entonces, ¿ibas a médicos? ¿Acudías, digamos, al tema? Al hospital, así, a las clínicas Lo normal, normales. ¿no? O sea, Sí. bueno, ¿qué tengo? Me siento mal, exámenes y todo este rollo. Pero todo me salía bien. No pasaba nada. No. Físicamente. ¿Y qué decían los Lo doctores? único que me pudieron diagnosticar era migraña. ¿Y qué Pues, decían los doctores al respecto? que no, que si de pronto estaba en un ambiente donde había mucho estrés o mucha tensión, que tenía que controlar eso, porque pues lo de la migraña sí se me desarrolló y se me dio... Claro. Sí, me mandaron a colocar cortinas negras de hecho y eso, pero pues yo lo hice. Claro. Pero no, era un dolor, digamos, tú te acostabas y no podías respirar, o sea, sentía que te asfixiaban, que no podías respirar, que no... Dice, pero y al otro día la idea era ir al médico, pero como te digo, yo llegaba al médico, me hacían un examen de sangre, no, todo te salió bien. Yo decía, pero, y lo que yo siento, o sea, lo que yo pues, ante un examen y ante eso, pues... Claro, no hay nada que hacer. Si los No. médicos dicen que mi cuerpo no tiene nada... ¿Empezaste a sospechar en algún momento? Bueno, perdóname que nos saltamos ahí. Pásalo el tinto, te tomas este café, llegas a la casa mal, en condición física pues distinta, que tú dices, aquí está pasando algo. ¿Caes a cama? O sea, sí, me voy me voy a acostar porque supuestamente, entre comillas, yo estaba ebria, ¿sí? Según para mí y según para mi hijo estaba ebria, estaba tomada. No, yo me acosté... bueno, al rato ellos me trajeron algo de comer y lo que yo comí lo empecé a rechazar, a Sí, vomitar. Lo claro. comía y volvía y lo vomitaba y no podía. Enferma, no podía comer. pues. Las manos, los pies parecían gelatinas. Yo me iba a parar de la cama así y yo me iba de cara porque me caía. Mis piernas es como si tú tienes piernas pero no te funcionan, no te sirven. Entonces uno empieza a decir algo pasa. Bueno, no sé.
Pero vuelvo y te digo, como la situación en casa estaba tensa, ese señor no me hablaba, yo no me hablaba con él, incluso ya dormíamos cuartos separados. Yo duré en esa habitación más o menos en 8 días y él no abrió esa puerta para ir a mirar cómo estaba yo. O sea, yo no podía ni hablar ni gritar para pedir ayuda porque eso era un insomnio terrible. Estuve en ese momento, lo que ves son cosas, todo negativo, nada bueno. Tú te sueñas cosas impresionantemente feas, sí, horribles, porque no hay un sueño bonito, todo es feo. Yo esperaba que mis hijos llegaran al mediodía, se iban a estudiar, me saludaban en la mañana, ellos hacían su desayuno y se iban para el colegio. Mi hijo entraba, me saludaba y si estaba dormida me dejaban ahí dormida. Hasta que llegaran al mediodía, ellos me atendían, pero David, el niño mayor, empezó a decir, mi mamá ya no come, mi mamá ya no. Él le tocó decirle, pues en ese momento a esa pareja, vea, mi mamá está muy mal, algo le están haciendo a mi mamá o algo está pasando. Tú sabes que los niños son muy curiosos y son muy ellos se metieron a YouTube y empezaron a escribir síntomas que yo tenía, a ver qué era lo que me estaba pasando. A ver qué estaba ocurriendo, sí. Pues ellos se metieron a eso y llegaron a la conclusión de que a mí me estaban haciendo una brujería, un trabajo o algo así. Entonces él se asustó, el mayor le dijo, oiga Ricardo, mire que por X o Y motivo a mi mamá le está pasando algo y eso es culpa suya, o bueno, en fin, perdóname, algo le novia, está pasando. Hago una pausa ahí porque muchas personas se pueden identificar con lo que estamos contando. Digamos que el primer sobreaviso fue ese, ¿no? A veces, porque a veces nosotros somos personas curiosas. Uh-huh. Y yo creo que no le pasó solo a ellos. De repente decimos, oiga, esto está, hoy todo el día normal. Todos recurrimos a estos medios digitales y bueno, estos son los síntomas que está pasando. Digamos que el primer sobreaviso fue como de internet, ¿no? Como lo que la gente sube, los testimonios, como, oiga, esto no es normal. Si está pasando esto, aquí hay algo más de trasfondo. Sí, exactamente, porque las cosas, ellos, digamos, en ese momento, si la mamá no caminaba, la mamá no comía, la mamá no, se me levantaba y me caía, pues no sabían, y ya les había dicho que había ido al médico antes de que ya, porque yo hubo un tiempo que ya dejé de hablar. Entonces, pues, ya fue preocupante. Ellos lo que hicieron fue, como te digo, meterse en allá y mirar a ver qué podían hacer o qué pasaba. En esos días las situaciones ya se agravaron porque, pues, eso fue algo que también detonó mucho, también, digamos, él le comentó eso a esa persona, ¿sí? De que había que hacer algo porque algo no estaba bien. Resulta y pasa que ya esos días a seguir ya fueron terribles porque yo estaba, se suponía, en mi cama durmiendo, descansando o como estuviese ese proceso, y yo ya aparecía al otro día debajo de la cama, a un lado de la puerta. Entonces, ¿cómo llegué yo allá? O me bajé y me metí debajo de la cama, o sea, simplemente eso es algo de locos, solamente el que lo vive es el que lo siente, exactamente. Eso es algo que ni usted mismo llega a decir, pero yo me bajé, me fui, en qué momento, no, pero no. Y es cuando tú empiezas a ver en tu habitación mucho, la tormenta empieza porque tú empiezas a ver que todo se te mueve, que todo está todo como si las cosas te golpearan, como si eso está ahí y empieza a caminar, a cobrar. Bueno, eso es una cantidad de cosas. Bueno, en este feas. caso, digamos que fue la forma como te atacó así a ti, por decirlo, ¿no? Porque yo me imagino que es dependiendo de la persona, dependiendo del trabajo que hagan. Exacto, el cuerpo, porque el cuerpo es acá, la espalda, las piernas eran como con eso, como cuando esos latigazos que le dan a uno, el cuerpo era lleno de morados, de los brazos todos negros, las piernas negras. Muy físico, de hecho, tú. Sí, claro, eso a mí me impactó. Y lo otro era lo del estómago, porque yo sentía que, como dice uno vulgarmente, que en el estómago, yo decía, yo tengo algo que me está comiendo por dentro. Y eso algo, cuando yo comía, eso impedía, bueno, digo que yo ya ni agua tomaba porque yo la vomitaba. Pero cuando yo intentaba comer algo, yo sentía que en mi cuerpo, en mi estómago, había algo que me estaba comiendo definitivamente, ¿sí? Y es un ardor impresionante y un dolor que usted no se lo puede imaginar. O sea, es algo ahí. Pero entonces lo que yo hacía era apretarme, así, decir, Dios mío. Pero yo lo que sentía es que había algo por dentro que me comía, que me desgarraba poco a poco y que cada vez que yo intentaba comer como que a eso no le gustaba o bueno, terminaba vomitándolo y todo y era peor porque me hacía dar, como dicen vulgarmente, vueltas para un lado, vueltas para el otro lado y mirar. Claro, claro. Eso fue lo que también, pues, ya lo último, para llegar a más a profundidad de eso,
fue lo que yo te dije, yo ya empecé a ver a papá frecuente, cosas, o sea, sueños horribles, unas cosas totalmente feas. A mí los niños todos me paladeaban, pero no servía de nada. Ya lo último, ya esa persona con la que vivía le tocó contactarse con otra persona que por X o Y motivos en algún tiempo le habría ayudado o algo, qué sé yo. Y la persona lo único que pidió fue que le describiera los síntomas de ella. O sea, escríbeme cómo está esa persona. Bueno, ahí ya se empieza a buscar ayuda sobre el tema. Sí, que claro, inicialmente fue, ¿qué? ¿Alguien más que trabajaba todo este tema? No. ¿Cómo? O sea, la persona que buscaron para ayudar, que trabajaba todo este tema espiritual. Sí, correcto. Fue una persona que de hecho vivía, porque ya falleció acá en San Martín Meta. Ok, estamos ubicados además para las personas que están viendo esta entrevista, originamos desde la ciudad de Acacias Meta, Okay. en los llanos orientales. ¿Todo esto ocurrió aquí en la Acacias? No, Ubaté, Cundinamarca. En Ubaté, Cundinamarca. Capital lechera de Colombia. Ah, Sí, bueno, señor. pues un saludo también a esta capital, ¿no? A este lugar tan bonito. Ok, listo, entonces empieza ya, Sí, la de vaina hecho, toma pues otro ya color. la presión de mi hijo mayor hacia esta persona, pues tiene que ejercer eso de que, por favor. Entonces, el detonante fue que le tocó llamar a esa persona, contactarse con esa persona, y entonces ya la persona le manifestó que pues por favor describiera los síntomas de la muchacha. Todo lo de que qué estaba está ocurriendo en pasando. ti, sí. Y entonces, claro, él le escribió, entonces el detonante fue que él dijo, no, una muchacha está mal, está grave, ya, esa muchacha ya, recuerdo tanto que esa misma frase que dijo él, la dijo el padre Ángel un día, huele a muerto. Ya. Ven, hasta ese momento que ya estaba la situación tan grave en todo el aspecto, no había el tema de los médicos, ya habían hecho exámenes, ya habías acudido a todas las instancias humanas, ¿no? Médicos, exámenes, todo lo que determinara que no fuera un problema tuyo de salud. Exacto, médico particular, porque inclusive pues yo iba por la EPS y todo, pero al ver que no me decían nada, uno decía pues entonces un médico particular, pero concluían lo mismo, que estaba bien. Que no pasaba nada. Que no, pero entonces el peso ya había bajado, la secuela de mi cuerpo ya de durar tantos días sin comer, pues ya Claro. el cuerpo no era lo mismo, entonces decía que por lo menos miraran el estado físico, pero ellos decían que todo estaba ¿Nunca bien. te remitieron al tema de psiquiatría? ¿Por qué lo pregunto? Porque pues muchas personas que se pueden identificar o que están viviendo esto en este momento, quizás la entrevista y lo están viendo y dicen, oiga, me está pasando todo esto, o que lo vivieron, nunca tuviste el tema de que no, esto es un tema ya mental y pues aquí ya hay que mirar otro tipo de cosas y no, nunca se fue como para ese lado. No, porque de igual manera, pues como te digo, yo era la que yo misma iba al médico, simplemente llegaba con los resultados y todo, entonces pues me decían, y que está bien, no necesita nada. O sea, Y tú te seguías sintiendo súper mal con los síntomas, absolutamente todo. sí, claro, porque todo, o sea, es que eso era impresionante, o sea, eso era algo muy, como te digo, algo muy, digamos, ¿cómo le explico yo esa palabra? Real, en realidad. Sí, o pero sea, yo a pesar de eso, bueno, llega uno al punto de decir me están haciendo algo, pero uno es inepto en eso, uno dice, no, ¿qué me van a hacer algo? ¿eras si yo no? escéptica? Eso te iba a Claro, preguntar. sí. Mientras estabas viviendo todo ese proceso. Pero yo todavía Y tú no creías. No, o sea, no. decías, No. Pasaba por tu mente, pero decías, no, imposible. No, sí, de hecho decía así. Bueno, que cuando no. llega esta persona que les brinda esta ayuda y les dice, bueno, aquí está ocurriendo algo. De hecho fue porque, digamos, eso fue todo un panorama para llegar allá, porque después de eso, la persona le dijo que me tenía que llevar a donde él. Sí. Entonces le dijo, no puede venir, dijo, no, porque yo ya veo, pero no igual que antes, y mi edad ya para viajar, no, tienes que usted traerla acá, y si usted la deja ahí, pues de igual manera la muchacha va a terminar mal, entonces va a ser peor. Entonces le tocó coger hacia ese destino de San Martín, pero Sí. en el trayecto, según ellos, porque pues yo me acuerdo exactamente hasta el salir del pueblo de Ubaté, de ahí en adelante lo que haya pasado no me acuerdo de absolutamente nada, porque yo ya había Conocimiento, ya ibas. ya iba inconsciente, yo ya no supe ni en qué momento, hasta que llegamos a una hasta que llegamos a una parte de Villado en un puente, Sí. que el carro en el que veníamos perdió el ¿cómo se llama? El control. Sí. Él parece que le daba la quebrilla y eso era como para irnos abajo al
al aviso. Pues obviamente esa persona no se vino sola, le tocó traer al hijo mayor y a otra hija acompañando en ese proceso, y pues dice que ellos vivieron un momento muy, muy duro porque fue como si algo impidiera que yo llegara allá. Sí, que se pudieran ver. ¿Esta Exacto. persona logró atenderte? Sí, claro. ¿Te lograste ver con esta persona Pero que te iba a no ayudar? lo vi ese día. Yo, cuando llegamos a San Martín, bueno, todo ese proceso, él supuestamente no, me acosté a dormir en una hamaca. Sí. Porque el señor, según me contó ya cuando ya estaba reaccionando, no me podía hacer nada en ese momento, porque yo no tenía ni siquiera alientos de poderme mover, ni de nada de lo que él iba a hacer. Así que yo dormí 3 días, que yo para mí pensé que había sido un día. ¿Dormiste 3 días? 3 días. Me dejaron ahí totalmente durmiendo 3 días. Y cuando yo me desperté, pues sí, lo primero que vi fue unas paredes blancas y ¿dónde estoy? Sí, como que levanta uno ahí como todo mareado, todo eso, ¿en dónde estoy? Ya vi a ese señor y pues ya vi a los otros muchachos. Entonces ya pues la pregunta era ¿en dónde estábamos? Entonces me dijeron todo va a estar bien, ya vas a estar bien, todo va a estar bien. Entonces ya me presentaron el señor, de hecho ya me vieron, pero entonces él me dijo no te podemos hacer nada porque pues tú venías en un estado que no podía arriesgarte de esa manera. Claro. Ahora sí vamos, pero vas a tener que comer, vas a tener que reposar, te vas a tener que tranquilizar. Y bueno, yo estaba ahí hablando cuando de repente pues lo que digo, yo lo que comía lo vomitaba. Sí. De repente entonces empecé a tratar, según él, a tratarlo mal y a decir unas cosas que yo no... Que no estabas consciente absolutamente. Exacto, entonces él me decía, lo que empezaron fue a echarme como una especie de agua o algo así para que me tranquilizara, pero mi reacción fue otra. Supuestamente no tenía fuerzas, pero en ese momento la reacción al ver a ese señor fue totalmente diferente, fuera de control. Bueno, ya al rato me dejaron ahí sentada y llegaron más personas. Entonces la una me cogió de un brazo, la otra del otro y la otra me cogió de las piernas y me sentaron en una silla. Entonces ahí, bueno, con los pies ahí, las manos acá en esta posición y empezó el señor a hablar. Pues la silla o las personas resultaron por allá en otro lado, porque ahí él me empezaba a hablar y según yo le hablaba, pero unas cosas que yo ni... Me dice y todavía yo no, claro, no sé ni qué no fue eras lo que... consciente totalmente de nada de lo que ocurría. Exactamente. Entonces ya duraron así un buen rato, un proceso más o menos de unas 2 horas y pues a descansar. Ya ahí volvía otra vez y volvía yo y lo miraba, pero ya otra vez yo. Entonces decía, está duro, pero vamos a hacer todo lo posible por ayudarte y todo. Y ahí pues el Señor empezó a hacer unas oraciones, a hablar, a decir una cantidad de cosas. Bueno, salieron nombres de personas que yo no sé ni conocía, a excepción de solo el nombre de una persona que yo distinguía, que precisamente era la amante en este momento de esa persona. De esa Entonces persona, yo, sí. Wow, pero ¿por qué? Entonces, sin embargo, en ese momento, él me pregunta cómo está, yo le digo bien, pero la pregunta era esa, que a pesar de eso, yo decía, bueno, y si me están haciendo algo, pero eso no existe, eso no es verdad, eso no... Algo ilógico, o sea, ¿y cómo? Si tú no haces daño, ¿por qué te van a hacer una cosa de eso? ¿Hasta ese momento no creías aún? No, porque pues digamos, yo pensé que eso como le hacen ver a uno pues cosas y uno ve, ¿sí? Sí. Entonces uno piensa que eso es simplemente algo que eso no es verdad, que Sí, no sí, es sí. así. Hasta el momento en que el Señor ya empieza a decir, bueno, vamos a tratar tu tema y vamos a hacer esto, a ayudarte, a buscar una manera de poderte ayudar a ti. Y empiezan con todo ese proceso. Cuando empiezo a vomitar, entonces empiezan a salir unas paticas, unas cositas así. Entonces yo dije, ¿qué es eso? Pues ¿qué era? Pues lo que pasa es que él había hecho una oración donde supuestamente se estaba sacando lo que a mí me comía, lo que a mí me dolía por dentro, supuestamente era un sapo. Un sapo, pero tú hablas de un sapito, es que ay no, hablas de un sapo, una cosa asquerosa, grande, fea, o sea que empiezan a sacar como pedazos. ¿Y empezaste a botar eso? Y empecé a botar eso. Entonces, pues obviamente como ya los alientos no me ayudaban, pues me tenían en los brazos y cada vez que él hacía o hablaba duro a mí, pues supuestamente me hablaba a mí, pero sabiendo que le hablaba a otra cosa o algo así. Otro ente, otra persona. Exacto, entonces para mí era duro porque eso lo azotaba a uno, tiraban como a ahorcarme, como a asfixiarme, a no poder, pero entonces cada vez que él hacía eso yo botaba algo, botaba y botaba, hasta que precisamente... Lo último que concluyeron y armaron ahí fue un sapo, pero eso era
no vamos a decir un sapo como los comunes que ustedes ven, sino un sapo, una cosa toda fea, un sapo, pero un sapo horrible, un sapo... Algo que normalmente no vemos. Exactamente. O sea, fuera de lo natural, pues. Sí, porque si tú lo miras, si un sapo tiene dientes o un sapo tiene unas cosas ahí todas, o sea, eso era supuestamente lo que a uno lo desgarraba y eso. Y al ver eso fue cuando yo dije, pues bueno, ahora sí parece que de verdad me hicieron algo. O Eso de te ibas a verdad, preguntar, ahí sí creíste, o sea, hasta en ese momento. Y ya pues cuando la persona me dijo de qué manera y de qué eso, vuelvo y dijo, es que esto no lleva ahorita, Nubia, esto lleva un proceso atrás, tú llevas con esto ya mucho tiempo, ya supuestamente yo ya llevaba con eso 1 año, lo que pasa fue que el detonante lo último fue eso, o sea, hace 1 año atrás ya me estaban empezando a dar cosas en la misma casa, entonces en las mismas comidas, en las mismas bebidas, entonces eso no fue de la noche a la mañana, no, esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Lo que pasa es que, como yo te digo, el tinto o eso que pasó ese día fue un detonante ya para eso, pero eso lleva un tiempo. Eso no es que a ti te dieron hoy un tinto, una aromática y ya mañana, no. Eso es un tiempo. Llevabas pues, 1 año en el proceso. Llevaba 1 año ya con eso ahí metido. Desde que detonó el tema Nubia hasta donde hemos llegado en este momento de la entrevista, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿A la fecha de hoy? No, o sea, desde cuando te atendió esta persona, desde que empezaste con los síntomas, que caíste a cama, ¿cuánto tiempo ocurrió? ¿Alcanzaste a vivir ese? Como unos 2 meses, 2 meses y medio. 2 meses y medio, para saber que, bueno, para que alguien te dijera, no, mira, lo que está pasando es exactamente esto. Exacto, pero a pesar de eso uno comete muchos errores. ¿En qué sentido? Bueno, ya tú piensas, bueno, ese señor sacó, limpió, me sacó ese sapo, me sacó esas cosas, ya, tú dices, ya está bien. No, tú ya todavía no estás bien, porque tú tienes que iniciar un proceso de asimilar de que a ti te hicieron algo y que todavía hay secuelas de eso y todo no está bien todavía. ¿Qué impactó en eso? Pues que a mí me tocó sacrificar mis hijos y dejarlos en UAT y quedarme ahí un tiempo. Yo tuve que quedarme en ese señor más o menos 1 mes prácticamente. ¿En un proceso? En un proceso de que él todos los días me daba tanto vitaminas, tanto para empezar a recuperarme y que él tenía que mirar cómo seguía mi proceso, cómo evolucionaba pues mi persona. Porque vuelvo y digo que cuando yo llegué allá era un palillo, ¿no? Entonces imagínate, estaba totalmente nula, desalientada, sin ánimo, Tenías una afectación física ya. Exacto, ya estaba un tope ya ahí. Bueno, me quedé un proceso de ese tiempo que te digo, 1 mes. En conclusión, algo que pasa en esto y que sí lo viví en experiencia propia también en esa casita, porque a ese señor, a pesar de todo, le debo mucho, de una o de otra manera, ¿sí? Porque pues a mí nunca me llevó ni me hizo cosas con hierbas y eso, no, fue totalmente diferente. Él me llevaba a una iglesia cristiana. Ok. Y allá me hacían oración y todo, así que, bueno, pues yo lo hice porque me sentía bien y más no porque, vuelvo y digo, yo soy católica, pero igualmente no sentía que estuviera haciendo nada malo con ir a escuchar como un canto que llaman ellos, una eucaristía. Bueno, una ceremonia. Un culto, eso. Pero y además te estaban ayudando en el proceso. Sí, y bueno, eso se hacía todos los sábados y el resto de semana en la casa. Entonces, de repente, pues yo le caí muy bien al señor. De hecho, era un señor que ya no podía ni ver, pero llegaba mucha gente donde él, ¿sí? Y uno a veces miraba diciendo, por decir, alguien llegaba y decía, bueno, yo voy a mirar tu finca, voy a hacer esto. Y le dejaban, digamos, alguien le pidió un trabajo, él nunca cobraba por nada de ayudar y eso no, decía que lo que le saliera del corazón, lo que le quisieran dar, pero uno miraba que había mucha gente que pues de una u otra manera, como él ya no veía, pues como que robaban el viejito, entonces uno decía pues no deberían ser así, si les está ayudando pues... Claro. Entonces él alguna vez me manifestó que si yo le podía ayudar a manejar la lista de los contactos, de las personas que lo visitaban y que cuánto recibía y le daba, pues yo... Al ver esa confianza yo le dije que sí. Claro. Y lo acompañaba y me quedaba con él. De hecho, yo le hacía el desayuno, el almuerzo y la cena. Y yo tenía mi habitación ahí, se le pagaba el servicio de la habitación al viejito. Okay. Entonces, pues, fue una manera mientras estuve ahí con él, pero los problemas se empezaban a agravar en horas de la noche, porque la persona que me mandó a hacer eso, ellos van por allá, bueno, donde manden a hacer sus trabajos.
y a ese señor en la noche les daban unas golpizas, unas porraceras, o sea, se desquitaban con él, tal vez porque le pedían que me tenía que soltar, ¿sí? Que supuestamente ellos hacen como un amarre, algo así que no. Ok, se desquitaban con el señor que te estaba ayudando. Exacto, y al otro día cuando yo iba a mirarlo, él era moreteado, o sea, vuelto nada, yo le decía, ¿pero qué le pasó? Dijo, vino a visitar, él lo decía en esos términos, vino a visitarme la bruja que te quiere matar, o la que te quiso hacer daño, y esa ya sabe que tú estás viva. Entonces, claro, le quitan a él a ver si él en algún momento, alguna oración que hizo para... El objetivo de la brujería que te hicieron era matarte. Matarme. Eso estaba más que obvio, que era acabar conmigo fulminantemente como sea. O sea, la idea era esa, acabarme de acabarme. De hecho, por eso digo que muchas veces, digamos, bueno, ya llegaremos a esa parte de descubrir cuánto puede pagar una persona hasta por hacerte daño a otra. En mi caso, la señora pagó 8 millones de pesos para que terminara conmigo. 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. A una persona que uno miraba que, bueno, ¿y de qué vive, de qué trabaja? Entonces uno dice, pero bueno, si uno ve que los recursos están para ciertas cosas destinadas, ¿cómo es posible que para este tipo de cosas haya ese dinero? O sea, claro. Entonces él me decía, vas a saber el nombre de la persona de la que te hizo todo eso, pero tú no vas a hacer nada. Nada. Tú cometerás un error fatal el día que tú te vayas en contra de persona, porque eso, ante Dios, se paga. Tarde que temprano se paga. De hecho, así fue y ya les explico por qué. Yo solo con saber eso ya quedé ahí, dije no más. Entonces, resulta y pasa que tú dices a los 2 meses, ya estoy bien, ya me regreso para mi pueblo. Están mis hijos allá estudiando, solo claro. por vía telefónica, eso no es lo mismo. Concluyó con que el señor dijo, si tú vas a Boaté, te doy 3 días, pero tú de allá no sales viva. Entonces yo dije, pero eso quiere decir que tú no puedes volver a Boaté. De hecho, pues yo en ese momento le dije, no, pero si ya se hizo todo esto, ya, claro. ¿Ya por qué no? Dijo, no lo puedes hacer. Y si tú lo haces, te atienes a las consecuencias. Y bueno, de tal manera se llamó a esta persona y se le dijo, no se la puede llevar. Y si usted se la va a llevar, carga con las consecuencias, porque esa persona ya sabe que ella no está muerta. ¿Y te fuiste? Pues sí, porque estaban mis hijos. Claro, todos. Había familia de por medio, había responsabilidades. Al menos mis hijos, que era lo que más me impactaba. Y llegué, de hecho nos fuimos en el día, llegamos en horas de, digamos, 6, 7 de la noche. Y a las 10 de la noche tuve mi primer... recaída, por Mi primer recaída. Cosa de que tú estás en un segundo piso, sí. recostada en una cama, haciéndote todo lo que te mandó a hacer el Señor, que unos baños, que esto, y se acuesta a descansar. Sin embargo, él siguió con su ayuda, ¿no? Pero yo a las 10, 11 de la noche, listo, ya se supone que estoy durmiendo, que estoy acostada. Y amanecí al otro día en la puerta de la calle, o sea, tuve que bajar escaleras abajo y llegar a la puerta y amanecer durmiendo en la puerta de la calle. Y de hecho no sabías qué había pasado. No, porque pues, usted se despierta y el frío que yo sentí fue lo que me hizo buscar la cobija, pero entonces no, tú te acabas piso, frío. ¿Qué hago acá? Sí. ¿Qué hago acá? Entonces, claro, yo lo único que hice fue pegar un grito y ya todo el mundo, pues, o sea, despertarse y todo. En esa casa se colocaron cámaras en todo lado. Había cámaras en la cocina, cámaras en el zaguán, cámaras en la habitación. Para poder observar lo que estaba ocurriendo. Sí, porque como antes de eso, esa cierta persona estaba haciendo otro tipo de cosas, como romper los vidrios, mandar cosas, sí. Todo eso. Entonces, se tocó colocar un circuito de cámaras por todo lado. Y de hecho ahí se ve que yo bajo rodando las escaleras, pero como si tú bajaras sola. O sea, de hecho se ve que me llevan del cabello así y termino allá en la puerta de la calle, pero solo se ve una digamos, como una sombra, es lo único que se ve. ¿Todo eso queda registrado en cámaras? Todo quedó ahí registrado en todo eso, de ese proceso quedó ahí, todo quedó ahí. Y lo mismo, que si yo iba subiendo, bueno, eso pasó ese día sí, de hecho, ya no dormí en la habitación de arriba, sino me acomodaron una habitación en el piso de la parte de abajo, sí. Posterior, y ahí me quedé. Pero entonces, si no era la puerta que se abría, cualquier cosa pasaba, pero siempre resultaba lastimada. Siempre ocurría algo. Sí, de hecho ya las cosas se complicaron otra vez, porque otra vez empecé a vomitar, otra vez empecé a esto, y dije definitivamente no puedo. Ya al otro día ese señor llamó y dijo, o la trae o la sepulta ya, pero ya no hay nada que hacer. ¿Qué tocó?
vuelva Devolverse. y devolverme otra vez. Quisiera o no quisiera, me tocaba. Pues estaban mis hijos. Y llegué allá, pues el señor obviamente me llamó la atención y me dijo, se lo advertí, se lo dije, ahora se nos pone más grave la situación, porque como usted no está muerta, que fue lo que se dio a entender, ahora tú exponiste a tus hijos y vas a exponer toda tu familia. Yo dije, Dios mío, pero yo no sé por qué yo tengo que pagar por un error que yo no... Claro. No esto. Efectivamente, pues me tocó quedarme ahí, ya no fue un mes, sino fueron como 6 meses en San Martín, prácticamente a hacer vida ahí, y me quedaba en una habitación. Entonces ya empecé a traer uno por uno a mis hijos, porque yo dije, no, yo no puedo hacer. Tuviste que trasladar la vida totalmente. Totalmente. O era San Martín, o ya, bueno, ya alguna vez le dije al señor, bueno, y si me voy para otra ciudad o otro sitio, entonces dijo, puede hacerlo, menos Úbate. Bueno, Nubia, tendríamos que tener mucho tiempo para poder contar tantos detalles de tantas cosas súper interesantes, pero hoy vemos que Nubia es una mujer muy normal, ¿sí? Con un matrimonio, con una vida pues muy, muy bien hecha ya, gracias a Dios, dentro de tu creencia, de lo que crees, de lo que, bueno, independientemente de las creencias que tenemos, pero entonces, ¿cómo llegaste allá? Para poder ir concluyendo un poquito este relato, pues ya hemos conocido a profundidad, creo yo que nos ha quedado a todos claros sobre todo el suceso, de lo que vives, de lo que experimentas, de todo lo que viviste a nivel físico, a nivel espiritual, de todo lo que dices, oiga, aquí nos cuentas este proceso con esta persona que llega a la vida a ayudarte, pero aquí la vaina como que sigue, ¿a dónde llegas o cómo llegas al punto de realmente quedar sana de esto y salvar tu vida, pues? Eso es algo muy o sea, salvar la vida. Bueno, en esos días seguí el proceso como yo te dije, como sí. tal. Ya dije que de hecho me tocaba quedarme en Acacias, porque en San Martín, era sí. el primero, pero entonces yo me di cuenta que ya me empecé a recuperar y ya para esa otra persona, entre comillas, ya ahí sí ya asimilé que ya estaba muerta, que ya, entonces yo dije, ahora es hacer mi vida acá. O sea, esa ya, persona, digamos que estaban como intentando engañar a esa persona, como se murió, o sea, como que ya había cumplido su objetivo. Eso fue lo que se le dio a entender a esa persona. Ok. De hecho, no sé cómo hacen las cosas ahí, pero de hecho eso fue lo que hizo el señor que me estaba ayudando. Ok. Como que esta ya cayó, ya murió, ya... Sí, suerte. ya, cumplieron con su objetivo. Exacto. Bueno, de hecho, pues el detonante fue quedarme en San Martín, pero yo dije, ¿y qué me pongo a hacer? Yo tengo que ponerme a hacer algo porque yo aquí, o sea, me gustaba ayudar al Señor, pero eso no era lo mío porque pues, no, o sea... Yo lo hacía de corazón y claro. le pagué de pronto sirviéndole a él en las cenas porque tenían una alimentación muy malita. Entonces yo lo atendía. Entonces salí a mirar a San Martín, el pueblito, y dije, no, pues yo me voy a montar aquí un negocio o algo de comidas rápidas. Él me dijo, no, acá no les sirve. Para los negocios lo que tú haces no te sirve porque este pueblito no. Aquí eso es para vivir, más no para negocio, sí. no. Entonces me dijo, ¿por qué no hacen alguna vez y miras a Acacias? Yo dije, ¿Acacias? Y eso es bonito, digo, pues lo que pasa es que cuando yo pasé, como yo no vi el pueblo, y la segunda vez lo pasé, más no entré, no se entró, sino no iba, conocías. Exacto. Y entonces le dije, ¿cómo hago? Dijo, pues coge una busetica, va hasta el centro y miras. ¿Conoces? Sí, y de hecho fui hasta Granada, pero no me gustó. Entonces me volví y dije, no, es Acacias. Vine, vi el parque, vi que la gente era muy limpia, muy aseada, y lo saludaban a uno, y uno, bueno... Pues está chévere. Sí. Promete. Y pues de todas maneras, no le digo que no, pero me dio durísimo. Y dije, pues me radicaré acá en Acacias. Otro pueblito que tenían prospectado era Villeta, pero pues no, dije no, me quedo. Porque ya después cuando me di cuenta del Señor, le dieron a entender a esa persona de que si no estaba muerta estaba viviendo en Villeta. Entonces ni modo que viniera a Acacias a buscarme. Claro. Entonces pues de hecho me quedé acá, en Acacias Meta. Ya hace todo ese tiempo, todos esos añitos. Y entonces empecé a buscar apartamento, empecé a buscar casa, luego ya lo conseguí, entonces me pude traer a mis hijos. Todo iba supuestamente maravilloso, bien. Ok, ya estabas haciendo vida, todo. Con mis estaba hijos. Mejorando, sí. Sí, porque a ese detonante hubo la separación también con esta persona. Claro. Lo uno por eso y lo otro porque mientras yo estaba en San Martín recuperándome, sabiendo con la persona que me habían hecho la maldad, él estaba viviendo con esa persona en la casa. Ok. Entonces, ni modo. Me vine a buscar acá apartamento para mí y para mis hijos. Vivía sola con mis hijos. Y todo estaba full maravillas, esta persona empezó a venir
a ver a su hijo, al menor, porque pues era su hijo y todo. Yo, bueno, pero entre nosotros no había absolutamente ningún tipo de contacto ni nada, simplemente es su hijo. Ya había terminado todo, pues. Exacto, y él venía pues a ver a su hijo, yo pues lo podía hacer, mas no sabía lo que me iba a pasar de ahí en adelante. Entonces ya había pasado un proceso de 6 meses y todo se supone que estaba bien, ya estaba comprando un negocio, entonces me había puesto a vender obleas y ahí lo llevaba bien, y a los 6 meses, pum, mi recaída total otra vez, ahí estando en el apartamento sola con mis hijos. Un martes a las 1 de la mañana. Recaíste nuevamente. Totalmente. Después de 6 meses. Después de 6 meses que ya se suponía estaba todo bien. Bien, sí. Pues en ese día sí fue fatal, porque mis hijos no escuchaban cuando yo pedía auxilio, cuando yo estaba gritando que por favor me ayudaran, que me estaban ahorcando, que yo pegaba en la cama. Tanto fue que la única persona que me pudo ayudar en ese momento, no sé, con algo golpeé algo, se cayó algo al piso, fue las personas que vivían al lado. Y dijeron, ¿pero qué está pasando donde la vecina? O bueno, algo así. Entonces ellos, como pudieron, pues la puerta se puede abrir, entonces ingresaron. Y ella dice que cuando ellos entraron, yo estaba, mejor dicho, estaba roja, amoratada, bueno, de todos los colores, pero no entendían qué estaba pasando. Ocurriendo, sí. Sí, ellos no entendían nada porque yo según cogía las sábanas y así, entonces ella decía, esta muchacha, algo. Lo que ellos hicieron fue echarme agua y a ver si yo reaccionaba o así chispita, no coger un baldado así, no, sino así, a ver qué pasaba. Y yo pues, como te digo, yo los miraba y les pedía ayuda, auxilio, pero ellos no me podían entender nada de lo que me estaba pasando. Como dentro una chica de ellas, algo, entonces ella dijo que un rosario, que empezaran a orar, a ver qué era lo que pasaba, y pues le funcionó porque empezó a orar o empezó a rezar y paró. Entonces yo ya como que me desperté, volví, entonces yo dije, ¿y qué pasó? Dijo, eso le decimos, ¿qué pasó, vecina? Le dije, no sé, yo estaba durmiendo y de repente me sentí re mal. Dijo, vecina, pero es que el apartamento huele muy feo. Entonces yo dije, ¿qué huele feo? Sí, huele a feo. Entonces ya sacas tú el famoso olor de que huele a azufre. Azufre, horrible, sí, espantosamente. Entonces ellos sí, es real, olía a azufre. Olía a azufre, sí. De hecho, ya hay una persona más fuerte en este testimonio que ya te lo digo. Y entonces ya la idea fue otra vez. Yo dije, Dios mío, otra vez. En esos días, pues lastimosamente había fallecido el señor Vicente. O sea, se acabó mi ayuda, el que te él me estaba ayudando. O sea, yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Bueno, mi hijo se desesperó porque las cosas se agravaron al otro día. Yo ya, imagínense, llegué a coger un cuchillo para acabar con mis hijos, y el primero que iba en ese momento a acabar era mi hijo mayor. O sea, esa persona por X o Y motivo se enteró que yo estaba viva. Sí. ¿Por qué? Por la misma culpa del papá de mi hijo, porque estaban ellos y sostenían, y él supuestamente, aunque no le dijera dónde estaba, pues tenían contacto, tenían claro, de todo. Por ente o Y razón le dio a entender que yo estaba viva. O sea, me volvió otra vez, como quien dice, a entregar a eso. Ya no nos quedó, bueno, tuve otra ayuda de otra persona que se llama Ana, ella ya murió, vino y le dijo a mi hijo, a su mamá, tenemos que llevarnos a una iglesia católica, pero ya, rapidito. Pues ella me llevó donde el padre Jorge Ureña. Okay. El padre Jorge Ureña me vio y me dijo, no la puedo atender. Dijo, pero padre, hijo, no se la puedo atender. Lo uno, no tengo tiempo, y lo otro, lo que ella tiene, no le puedo ayudar. Digo, padre, ayúdenos, colabórenos. Eso ya era tarde, me trajeron a la casa. Esa noche dormí como con mi hijo, mi amiga y todos ahí en guardia a esperar. Y sí, eso dicen que a medianoche les di batalla dura. No sabían ni qué hacer. El problema era que me tenían que buscar una ayuda como fuera. Entonces volvieron y me llevaron donde el padre Jorge al otro día a ver si ahora sí, me dijo. Y definitivamente les dijo que no. Dijo, no puedo porque lo que ella tiene yo no lo... Deben ser al padre Ángel. Al padre Ángel Torres. ¿Aquí en la ciudad de Acacias? Acá en la ciudad de Acacias. Ok. Entonces, me llevaron donde el padre Ángel, pero el padre Ángel no estaba ese día. Así que, devuélvase para el apartamento y lléveme para la casa. Peor porque otra vez no volví a comer, pero mi comportamiento ya fue mucho más agresivo. Más como fuerte. Te dije, yo preguntaba mucho por el niño menor.
y hasta donde yo tenía entendido, según lo que me ha explicado don Vicente, que cuando no están bautizados o algo, ellos tiran a atacar a eso. Entonces ellos lo que hacían era esconder el niño, o ya sacarlo, llevarlo, y ellos estaban, eso es horrible, porque tú estás en una habitación allá aislada, como transformada en un demonio total, y ellos allá en otra habitación llenos de pánico, de miedo, eso era una casa de locura, y ese olor, que a pesar de que lo lavaran, lo desinfectaran, había ese olor que no se iba. Cosa de película. ¿Llegas donde el padre Ángel? ¿Los días que tú fuiste del padre, en qué estado estabas? ¿Normal o...? No, pues yo estaba mal. No, por eso, o sea, ¿y qué sentía cuando iban del padre? Pues empezando que a mí cuando me llevaron donde el padre no podía ni caminar. Cuando llegaste donde el padre. Sí, claro, porque ya se pasó una semana, la situación se me agravó porque en una semana no me atendieron ninguno de los dos, el uno porque no estaba y el otro padre porque él no se hacía cargo de mí. Bueno, ¿lograste que te atendiera el padre? Pues el padre, Jorge, yo no sé qué padre acudió a mi hijo, lo mandaron a buscar las 7 aguas de todas las 7 iglesias, las 7 aguas, bueno, pasar una agua por 7 iglesias, algo así, no sé, por la desesperación precisamente de eso que estaba pasando. Bueno, pero ¿logras que te atienda el padre Ángel? Me logra atender por medio de mi hijo, porque él llegó allá pidiendo la bendición para el agua, entonces le dice, bueno, por cosas del destino, no sé cómo, el padre le dijo, le cayó bien mi hijo David, y entonces me parece que ni que ellos se hubieran conocido algo, dijo, ¿y tú qué haces? Dijo, estoy buscando ayuda para mi mamá está así, y está así, y está así, y me mandaron a buscar esto. Entonces, según la redacción del padre fue, ve y me traes a tu mamá. Sí. Pero ya, ve y la trae rápido. Entonces, él lo que hizo fue salir, buscar a mi amiga Ana, pagar un taxi y pues obviamente bajarme porque yo ya no podía caminar. Fue una semana que me dieron durísimo. Mi cuerpo estaba totalmente lleno de mal. Entonces, según lo que entiendo, mis hijos, lo que ya más o menos me acuerdo, mi hijo y mi amiga me cogieron, me bajaron la escalera, me montaron al taxi y me llevaron donde el padre Ángel. Sí. Una vez estando ahí, pues bueno, ni modo de soltarme porque si me soltaban me iba para un lado, me iba para el otro lado, en fin. Hasta que ya pues tuve la oportunidad de entrar allá, no entré sola, entré con mi hijo y con mi amiga Ana. Y ahí creo que el padre inició el proceso de hablarme o de todo eso. Entonces ya salió mi hijo y solo se quedó mi amiga, Ana. Entonces ya hasta donde yo me acuerdo que él me dio agua y no sé qué más cosas y yo se le empecé a escupir en la cara y a tratarlo mal, según, bueno, todo ese proceso. Sí, lo que te cuentan de lo que estabas viviendo. Exacto, porque pues yo no estaba... O sea, no estaba en mi sentido, era por allá en otro ambiente. Lo único en que yo concluí, en que la ayuda que yo me acuerdo que alcanzó a pedir padre fue que me trajeran, pues, digamos, que me vistieran con ropas blancas, nada de colores, nada de eso, porque lo que él iba a hacer era una... ¿Cómo se llama? Una sanación espiritual, bueno, sí, algo así. Una oración de sanación, me imagino. Exactamente. Entonces, ya visto ese proceso, yo me quedé, creo que fueron 2 o 3 días en la iglesia del padre Ángel, que supuestamente es el proceso de la recuperación y eso. Lo único que yo concluí fue que cuando yo digamos, estaba en una habitación, por X o Y motivos, ahí yo vi al padre, entre esto estaba el padre Jorge, estaba el padre Ángel y estaba el padre, ¿cómo se llama? El padre de Villavicencio. El padre Ángel Guzmán Villamizar. Ok. Exactamente. Entonces ahí yo, bueno, hasta ahí exactamente me acuerdo de todo eso. Hasta ahí me acuerdo yo. No sé qué fue el proceso que inició. Lo único que sé es que las cosas que habían empezaron a volar por todo lado. Las Cristos, eso que ellos tenían, eso pasaba. Supuestamente hasta 2 de ellos les pegué. Pero pues obviamente yo dije, pero yo, o sea, ¿yo de dónde? Pero bueno, lo que haya sido, terminé agrediendo a los sacerdotes. Uh-huh. Pegando. Ya después de eso, yo ya me desperté, ya estaba ahí en una camita tranquila, estaba como le dije, vestida de blanco, pero ya estaba en otro, o sea, lo que tú sentiste en ese momento es como algo que tú
es una paz y no sé, una paz, una tranquilidad que tú no habías, que yo había perdido hacía más de un año, año y medio. No había vuelto a sentir eso en mi vida. Después del día. proceso que vives con estos 3 sacerdotes. Correcto. Que te ayudan. Exacto. Después de ese proceso fue que yo sentí eso que yo digo, esa paz o eso, y ya, cuando yo ya desperté, ya estaba un poco, pues, digámoslo, como mejor. Entonces el padre dijo, ya puedes ir a tu casa, ya puedes regresar a tu casa, pero tú vas a hacer un compromiso. Yo le dije, ¿cuál es el compromiso? Dijo, nunca vas a volver ante una persona que haga... ¿cómo se llama? Ritos, sí. Todo eso. Le dije, pues la verdad a mí me llevaron allá, fue por... Dijo, no hiciste nada malo, te ayudaron, ¿sí? Y de hecho debes ir a darle las gracias a él, ¿sí? De por qué, ¿sí? Pero lo que pasó es que como él ya no tenía la suficiente fuerza para ayudarme, lo que él hizo fue efectivamente algo como se llama amarrar eso y tenerlo, más no contaba que se iba a soltar pronto que yo tuviera contacto con esta persona. Okay. Entonces lo que ellos hicieron fue sacar eso de raíz. Pero entonces el padre dijo, tenemos un problema porque lo tuyo hay que ir a desenterrar no sé qué cosas, no sé en qué sitio, y toca ir a sacar eso que esté allá. Mientras no se saque eso y mientras tú estés así, vas a tener inconvenientes, pero de eso se encargaba el padre Ángel. Okay. Ya descubrieron que había un entierro y que tenían que ir a sacarlo. Que tocaba ir a sacar esas cuestiones. De eso se encargó incluso, pues, en ese momento el papá de mi hijo, ¿sí? Que él era el encargado de todo. Ir conmigo hasta cierto punto, bueno, donde estuviese eso para sacar lo que hubiese allá. Ya de eso también, de ese proceso, llegar a la casa donde estábamos, porque pues obviamente, la primera palabra que me dijo el padre antes de iniciar todo eso fue que yo ya olía muerto, esta mujer ya... Sí, está mal. Huele, pues. O sea, puro muerto. Y entonces le tocó ir a la casa donde yo vivía, a hacer una oración y a limpiar y a empezar el tiempo de oración. Pero él cuando llegó allá dijo, esto es impenetrable, no sé cómo pudieron vivir con esto. Pero es que eso fue en desarrollo, como te digo, de 1 o 2 semanas, o sea... Que ocurrió todo. Exacto, él mandó a que mi hijo regara, digamos, sal bendecida, que son los elementales que Dios le da a uno. Y ahí se ven las huellas de cuando hay un animal o algo ahí que llega, pero llegaba hasta la ventana y de ahí no podía penetrar adentro, pero llegaba hasta ahí. Entonces uno decía, Dios mío. Entonces el padre dijo, pero es que el detonante es algo más que tú estás haciendo mal, porque es imposible que esto vuelva a suceder. Aquí hay algo que está marcando esto. Entonces yo le dije, padre, pues yo no estoy metiendo a nadie, el único que viene es el papá del niño a visitar. Entonces dijo, ¿cómo? Le dije, pues el papá del niño viene a visitarme. Y obviamente viene a ver el niño, pero entre él y yo no pasa, no hay nada. Dijo, ya, entiendo muchas razones, ¿sí? Pero entonces tuve que, como yo te dije, ya que aunque no hubiera nada, era tomar una decisión de decir, o se casa, o se aleja, o simplemente se va y ya, no puede haber más. Cortas vínculo total. Totalmente. Entonces me tocó pues meterme a un proceso de sanación, tanto conmigo como, digamos, hice un compromiso con Dios y a la vez pues guiada por el Padre Ángel de decir, ahora en adelante a mí me tocaba ir a oración, a Eucaristía todos los días a las 6 de la tarde y entregarle todo eso que a mí me había pasado a Él, a Dios, para que me ayudara y me sanara espiritual y materialmente sin que yo fuera a tomar revancha de esta otra persona y hacerle daño. Porque Él dijo, miren, en la Biblia está escrito, la persona que hace esto 700 veces va a volver a sufrir y lo va a pagar en carne propia, pero no sabemos de qué manera y va a ser muy cruel. Claro. Entonces tú no me vuelves a tomar ninguna iniciativa de ir a nada, todo de aquí en adelante tu vida va a ser totalmente distinta. Diferente. Y de hecho lo fue. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar, porque a los 7 meses, exactico a los 7 meses, esta persona el hijo de esta persona trabajaba en una mina y cayó, lo mató y ahí quedó. Entonces yo cuando fui le dije al padre, dijo, te dije que las personas empiezan a pagar, por eso es que uno nunca debe hacer, porque lo que pagan después son los propios hijos. Bueno, Nubia, después de escuchar este relato, de verdad, una historia muy interesante que yo sé que nos ha tenido a todas las personas que podamos estar viendo este podcast, esta entrevista así, pues concentrados de todo lo que ocurre. Creo que hay muchas cosas, muchas dudas, muchas cosas que salen ya como a la luz, que salen de la curiosidad. Actualmente pues eres una mujer como te vemos pues bien en todo el sentido de la palabra, con un hogar, casada, con trabajo, con una profesión.
Siempre lo mejor, siempre para ubicar o poder ayudar a una persona es viendo las señales y siempre buscando la guía y buscando la ayuda espiritual, tanto de Dios, siempre tenerlo ahí, porque sin Él, pues, imagínate, y siempre una guía espiritual como la de nuestros sacerdotes. Actualmente eres totalmente libre de eso. Totalmente. O sea, no siento en mi vida ni rasgos ni absolutamente nada de eso. Y has tenido que tener una vida, me imagino que muy dentro de las cosas bien hechas, ¿no? O sea, empezar un camino pues de cosas hechas, bien hechas, el tema de la iglesia, el tema, bueno, no quiero tampoco como entrar a hablar de iglesias ni de todo, porque hay diferentes personas que van a ver esta entrevista, pero sí dentro de tu forma de vivir, de hacer las cosas, pues empezaste a que las cosas fueran mejor hechecitas, ¿no? O sea, que realmente... Sí. Exactamente, pues vuelvo y te digo, como pues, se inició todo ese proceso, fue un proceso duro, largo, entonces, vuelvo y te digo, la idea es tú misma llevar como tu vida centradita y tu camino, como dices tú, tratar de hacer las cosas lo más correctamente que se puedan, lo más honestamente que se puedan y llevar una vida, o sea, no puedo decir... pilas con quién te vas a meter o qué vas a hacer, porque pues eso está por demostrado que uno no... Que a veces es difícil. Exactamente, pero digamos es tratar de buscar su persona con la que tú te sientas bien, agradable, pero siempre tratar de hacer lo correcto para que así mismo pues pueda uno surgir y salir de todo eso y pegársele de la mano de Dios. No hacer las cosas bien. Nubia, pues de verdad que esta entrevista ha sido bastante interesante, de hecho lo es. Yo te agradezco en nombre de todos los seguidores, de todas las personas que a través de nuestra plataforma en YouTube van a ver esta entrevista, esta conversación interesante que tuvimos en este podcast sobre este suceso tan importante que ocurrió y que viviste en este momento. Yo te agradezco por venir, agradezco a Edgar, tu esposo, que también estuvo ahí en silencio, pero escuchando también, acompañándonos hoy. Por haber estado acá en los estudios de Fiesta, por haber estado aquí en este programa, en esta entrevista. Gracias, de verdad, muchas gracias por concedernos esta entrevista y lo más importante, por hablar de un tema que puede ser también como tan delicado en algún momento, pero pues lo haces también para que otras personas conozcan. Para que otras personas sepan, o sea, sí, para que empiecen a conocer eso y que vuelvo, y como les dije desde un comienzo, esto no es cosa de 2 días ni eso, no, esto es un proceso, pero hay formas de darse cuenta de que algo está... que los tips son esos, de darse cuenta que cuando uno empieza a ver que hay algo que definitivamente no cuadra, entonces hay que empezar a preocuparse de decir qué está pasando. Oye, muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros seguidores que están ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. No olviden pues suscribirse a este canal, estar pendientes, porque esto es un capítulo más de conversaciones interesantes, capítulos diseñados y creados para todos ustedes, para que ustedes conozcan muchas cosas, para que pues tengamos conversaciones muy chéveres, así que no olviden compartir este video a través de sus medios digitales, a través de sus redes sociales y hacer siempre parte de estos buenos capítulos que son hechos exclusivamente para ustedes de historias, conversaciones interesantes. Nos vemos en un siguiente capítulo, Dios les bendiga, cuídense mucho, chao chao.